Queridos hermanos y hermanas, esta mañana la Penitenciaría Apostólica, que es el organismo de la Santa Sede encargado de, digamos así, administrar la misericordia de Dios a nivel de toda la Iglesia Universal, ha emitido un decreto, sin duda muy acertado y oportuno, a través del cual se concede indulgencia plenaria a los enfermos del coronavirus y también a aquellos médicos, personal de hospitales, familiares que los atienden. Y nos concede también indulgencia plenaria en todos aquellos casos que estén ya, digamos, en peligro cercano de muerte. Si me permiten, entonces, quería compartir con ustedes el texto. Primero lo leemos y después lo explico brevemente. Dice así nuestro decreto: se concede la indulgencia plenaria a los fieles enfermos de coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas, primera cosa. Es decir, aquellos enfermos de coronavirus que naturalmente al estar enfermos no pueden salir de sus casas o no pueden salir de un hospital, ¿no? Condiciones para obtener la indulgencia plenaria. Dice así: si con espíritu desprendido de cualquier pecado, que es la condición para cualquier indulgencia plenaria, significa, es decir, yo no deseo pecar, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, 1, al rezo del Santo Rosario, 2, a la práctica piadosa del Vía Crucis o a otras formas de devoción. Es decir, se participa en cualquiera de estas celebraciones litúrgicas o actos de piedad que acabamos de mencionar. Aún en los casos que no se pueda participar en lo que acabo de decir, también se puede obtener la indulgencia plenaria si al menos rezan el credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, que puede ser una jaculatoria o puede ser el Ave María, ofreciendo esta prueba de la enfermedad con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos y con la voluntad de cumplir las demás condiciones habituales para obtener la indulgencia plenaria apenas les sea posible. Vamos a volver sobre este texto porque comprendo que para algunos que no están habituados les pueda parecer un poco complicado. Lo primero, vamos a explicar. ¿Qué cosa es la indulgencia plenaria? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la indulgencia plenaria es la remisión de las penas temporales que corresponden a aquellos pecados que ya nos han sido perdonados a través del sacramento de la confesión. Si cuando nosotros cometemos pecados, el medio habitual, ordinario, para que esos pecados no sean perdonados, es la confesión sacramental, es decir, el penitente que confiesa en presencia del sacerdote, cuidado, no por correo electrónico, en presencia física del sacerdote, confiesa sus pecados, debidamente arrepentido, por cierto, y recibe del sacerdote la absolución y la penitencia correspondiente que luego el penitente la realiza. Es decir, esto es el modo habitual de la remisión de los pecados. Los pecados no son perdonados a través del sacramento de la confesión. En ese instante nuestros pecados no son perdonados, el misterio pascual de Jesucristo se actualiza en nuestra vida, es decir, Jesucristo carga con nuestros pecados y los clava en la cruz, digámoslo de esa manera, y los destruye. Sin embargo, el pecado deja un residuo en nosotros. El pecado ha sido perdonado, pero se mantienen en nosotros ciertos residuos que podríamos llamar como unos residuos espirituales tóxicos. Es la consecuencia del pecado, estos residuos que quedan en nosotros y que nos imposibilitan estar en plena comunión con Dios y en consecuencia, en caso morimos, no podríamos pasar directamente al cielo, sino que tenemos que ser purificados a través de justamente lo que se llama el purgatorio. ¿No es así? Esto creo que todos lo sabemos.
La indulgencia plenaria, ¿qué es lo que hace? Justamente nos purifica de esos, permíteme llamarlos así, residuos espirituales tóxicos. De modo tal que si cualquiera de nosotros obtenemos una indulgencia plenaria, quedamos totalmente purificados. Y si morimos en ese instante, entonces accedemos directamente al cielo. Ahora bien, esto es importante, por supuesto, porque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir, entonces una indulgencia plenaria siempre es un don y una gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué pasa si no muero? Naturalmente, la indulgencia plenaria, es decir, la purificación se da en el cumplimiento de estos actos que hemos mencionado y en consecuencia también estos residuos espirituales tóxicos, digamos así, ¿no? Entonces quedamos totalmente purificados y en consecuencia más capacitados para acoger la gracia de Dios, para acoger la vida divina y para poder vivir mejor ya incluso en este mundo. Entonces, esta indulgencia plenaria, digamos así, la Santa Sede ahora nos la ha concedido en diversos casos. Primer caso, para los enfermos del coronavirus que a causa de esta enfermedad tienen que estar en cuarentena, sea en su propia casa o, si están más graves, en un hospital. ¿No es así? Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones para estos casos concretos son así. Lo primero, condición para cualquier indulgencia es siempre el detestar todo tipo de pecado, incluso el pecado venial. Aquí lo dice el decreto de esta manera: espíritu desprendido de cualquier pecado. En esto tenemos que tener cuidado. ¿Qué significa espíritu desprendido de cualquier pecado? Es decir, en lo profundo de mi corazón, yo no quiero pecar, no quisiera pecar nunca, no me gusta el pecado, rechazo el pecado. Aún cuando me pueda sentir tentado, aún cuando no me pueda comprometer a nunca más pecar, no se trata de eso, porque ¿quién se puede comprometer a nunca más pecar? Pero sí se trata de este movimiento profundo de nuestro corazón que me dice, sí, yo no quiero pecar, porque sé que el pecado no me hace bien, me hace daño a mí, hace daño a los demás, ofendo a Dios, etc. Esto es el requisito, digamos así, fundamental, el requisito fundamental. Yo ya no quiero pecar, no quiero pecar. 1, 2. Estando en esta situación, que es una situación de corazón, si se dan cuenta, entonces hay que hacer unos actos externos. Primera posibilidad. Naturalmente uno está en el hospital, uno está en su casa, entonces no puede ir a misa, entonces dice sí. Se une espiritualmente a través de los medios de comunicación, es el internet, la radio, la televisión, a uno. Hay varias posibilidades. 1, la celebración de la Santa Misa. Hoy prácticamente en distintos horarios del día tenemos todos acceso a la Santa Misa a través del internet. 2, o al rezo del Santo Rosario, también. 3, la práctica piadosa del Vía Crucis, o realizar otros actos de devoción. Es decir, podemos participar en la Santa Misa a través del internet o de la televisión, o también podemos realizar en nuestra casa, en el hospital, si no puedo salir, puedo realizar algunos actos de devoción, puedo rezar el Santo Rosario, puedo meditar el Vía Crucis, etc. Vamos a ponernos en otra situación. La situación, el enfermo está bastante malito y no tiene ni fuerzas, pobrecillo, ¿no? Estoy enfermo, no tengo ni fuerzas para conectarme al internet, no tengo internet, pero no tengo ni fuerzas para rezar el Santo Rosario. Entonces, fíjense la misericordia de Dios que se manifiesta a través de la Iglesia. Dice, bueno, entonces en estas circunstancias, al menos rezar el credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María. Estas 3 oraciones que se hacen en muy poquito tiempo, y en cualquiera de los casos que hemos mencionado, sea uniéndome en la misa por internet, sea rezando el rosario en mi hospital, sea haciendo profesando la fe, el credo, Padre Nuestro y una invocación a la Virgen María, eso sí, muy importante también, entrar en este sufrimiento y ofrecer el sufrimiento, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios
y de caridad hacia los hermanos. Espíritu de fe en Dios y de caridad. Ofrezco este sufrimiento, me uno a Jesucristo crucificado con este sufrimiento, con este dolor, y lo ofrezco a Dios Padre, por amor a Él y también por amor a mis hermanos. Y ese ofrecimiento se une al sufrimiento redentor de Cristo, y a través de este sufrimiento, queridos hermanos y hermanas, no solamente el que sufre queda purificado, sino que Dios transforma nuestro sufrimiento en gracia para tantísima gente, y así un enfermo puede hacer mucho bien aún desde su enfermedad y desde su dolor. Muy bien, todo esto que les he dicho, y que luego ahora todo quedará colgado en el Facebook del Arzobispado para que alguno lo pueda escuchar después con más calma e ir anotando cada cosita si quiere. Bueno, todo esto vale también para que otras personas puedan obtener la indulgencia plenaria. ¿Quiénes? Lo dice el decreto. Los agentes sanitarios, pensemos médicos, auxiliares, administrativos, enfermeras, técnicos, etcétera, etcétera. Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que, a ejemplo del buen samaritano, y exponiéndose a riesgo de contagio, fíjense ustedes, todas estas personas cuidan de los enfermos del coronavirus. Es decir, todas estas personas que hemos mencionado también pueden tener la indulgencia plenaria, aunque no estén hospitalizados, aunque no estén recluidos en sus casas en cuarentena, aunque puedan movilizarse, pero por el simple hecho, más que simple, por el hecho tan importante y trascendente de estar poniendo en riesgo su vida por curar a los enfermos, también la Penitenciaría Apostólica les da a ustedes la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria. Y además, fíjense, también dice así el decreto: esta Penitenciaría Apostólica además concede buen grado en las mismas condiciones, la indulgencia plenaria con ocasión de la actual pandemia a todos los fieles, todos, aún los que no estén enfermos, los que no sean médicos, no estén cuidando enfermos, etcétera, a cualquier fiel católico, es decir, a ustedes, a mí, a todos, fíjense, que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, una posibilidad, o la adoración eucarística, ¿sí? Pero, Monseñor, ¿cómo visitar el Santísimo Sacramento si las parroquias están cerradas? ¿Cómo va a ser la adoración si en mi parroquia no hay adoración eucarística? Espérese un poquito, porque en el mundo hay distintas posibilidades. Vamos a pensar en el caso nuestro ahora aquí, por ejemplo, en Arequipa o en el Perú, que se ha pedido que se cierren los templos, que no se hagan celebraciones comunitarias. Entonces también, atentos, se puede obtener indulgencia plenaria. Todos los fieles, escuchen, a través de la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora. Fíjense qué cosa tan bonita. Leer la Biblia durante media hora. O rezar el Santo Rosario. O hacer el ejercicio piadoso del Vía Crucis con un oracional en tu casa, el Vía Crucis. O rezar la coronilla de la Divina Misericordia, que no toma ni 5 minutos. Fíjense ustedes. Qué facilidades nos da el Señor a través de la Iglesia para que todos nosotros podamos obtener la indulgencia plenaria, siempre y cuando en cada uno, haciendo cualquiera de estos actos devocionales que les acabo de mencionar, lo hagamos pidiéndole a Dios el fin de esta pandemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que Dios ha llamado a Él. Es decir, lo hacemos ofreciéndole esto al Señor, se lo ofrecemos, pidiéndole al Señor que termine esta pandemia, pidiéndole al Señor que consuele a los que están sufriendo por ser infectados o porque son familiares, etcétera, y que acoja en su seno a todos estos hermanos nuestros que están muriendo. Y finalmente, muy interesante también, la Penitenciaría Apostólica también concede la indulgencia plenaria, fíjense ustedes, a todas aquellas personas, todos los fieles que estén en punto de muerte, o sea, que ya estén por morir, y para esto basta lo siguiente, que estén debidamente dispuestos, o sea, que lo deseen de corazón, detestando todo pecado, como hemos dicho antes, suficiente con esto, y acogiéndose a la misericordia de Dios. Cualquier
persona que esté en peligro de muerte, no necesariamente por el coronavirus. Cualquier persona, basta con esto, acogerse a la misericordia de Dios, arrepintiéndose de los pecados y que a lo largo de su vida, en algún momento, hayan realizado algunas oraciones. En ese caso, la Iglesia suple todo lo demás, una persona que ya se está muriendo. Muy bien. Ahora, en todos estos casos que he dicho, siempre debe haber ese propósito de, pasada la pandemia, recuperado de la enfermedad, etcétera, entonces realizar los actos que habitualmente se requieren para obtener la indulgencia plenaria, que son 3. Primero, la confesión sacramental, confesarme con un sacerdote. Segundo, la comunión eucarística, participar en la misa y recibir el cuerpo de Cristo. Y tercero, el rezar por las intenciones del Santo Padre. Estas 3 condiciones, que son las habituales, entonces se pueden realizar después. Para obtener la indulgencia plenaria basta todo lo que les he dicho y el firme deseo, propósito de una vez pase esta situación, cumplir, digamos así, realizar las otras 3 condiciones. Muy bien, y antes de terminar, vamos a ver cómo estamos de tiempo, nos estamos alargando un poquito, les pido unos breves minutitos más, también porque algunos me están diciendo, Monseñor, ¿qué hacemos? Me están ayudando a participar en la misa diaria, me está ayudando la predicación que estoy escuchando aquí y allá. Monseñor, ¿y ahora qué pasa si no nos podemos confesar? Entonces, 2 cositas breves. Primera cosa, como dije en mi mensaje el día martes, gracias a Dios la gran mayoría de nuestros sacerdotes viven en las casas parroquiales, prácticamente todos. Y todos están disponibles para confesarlos, guardando siempre las debidas distancias, como ya saben ustedes, para evitar cualquier tipo de contagio. Sí, Monseñor, pero es que ya no se puede salir, en la calle nos paran. Muy bien, entonces tenemos que recordar lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Primero, la confesión sacramental solamente se hace, digamos así, del modo ordinario, es el penitente que le dice sus pecados al sacerdote, se entiende que está debidamente, ha hecho un examen de conciencia, está debidamente arrepentido, y el sacerdote de modo presencial le da la absolución, como hemos dicho antes, y le da una penitencia que luego el penitente cumple. Esto, lo dice bien el Catecismo de la Iglesia Católica, es el modo ordinario de recibir el perdón de nuestros pecados. Pero fíjense ustedes, el número 1484 del Catecismo, y después ustedes lo pueden leer, dice así: la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, y ahora atentos, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Es decir, hay un principio moral muy antiguo que dice así: nadie está obligado a hacer lo imposible. Si yo no puedo confesarme, hay una imposibilidad física o moral, entonces, queridos hermanos y hermanas, se aplica el modo extraordinario. El modo ordinario es lo que hemos dicho antes, pero la Iglesia, hermanos, es rica en misericordia, como Dios es rico en misericordia, y la Iglesia naturalmente también conoce las diversas realidades del hombre. En ese caso, entonces, tenemos el mismo catecismo, los números 1451 y siguientes, donde nos explica bien lo que se llama la contrición. Un acto de contrición perfecta, es decir, movido por el amor, ¿no? Movido por el amor en estos días en que esta pandemia se está extendiendo, en que voy viendo las noticias de todo el mundo, cómo la gente muere, etcétera, etcétera, empiezo a recapacitar en mi vida. Me he alejado de Dios, he cometido estos pecados, aunque voy a misa los domingos, pero ahora me estoy dando cuenta de algunas cosas, ¿no? De algunos pecados que tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué hago? No me puedo confesar. Señor, tú sabes que me arrepiento. Y me arrepiento no porque tenga miedo
no porque tenga miedo de ti, no, sino que me arrepiento porque estos días me están ayudando a contemplarte crucificado, sufriente, en todos estos hermanos que tienen el coronavirus. Me arrepiento porque ahora estoy descubriendo o redescubriendo cuánto me amas. Y yo también te amo, Señor. Es un amor imperfecto, pero es un amor verdadero. Perdóname, Señor. A ti te pido que me perdones. Y te pido que en cuanto sea posible salir, me vaya rápido a confesar como un sacerdote. Esto se llama el acto de contrición perfecto, el acto movido por el amor. Perdona, queridos hermanos y hermanas, todos los pecados, incluso los pecados mortales. Los invito a todos a hacer este acto de contrición perfecta. No es tan difícil como parece. En realidad basta que nos detengamos unos minutos o un rato, cada uno según sus posibilidades, a contemplar a Cristo crucificado, contemplar este amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Como dice San Agustín, qué corazón puede haber tan duro que contemplando el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado, ese corazón no se parta en dos, ese corazón no se disuelva de amor, ¿no? Ese corazón no se arrepienta de sus pecados. Pues bien, queridos hermanos, la Iglesia Madre y Maestra, la Iglesia rica en misericordia, Dios a través de la Iglesia, a Él que nuestro Padre nos concede todos estos medios. Los invito a aprovecharlos y vamos a pedir la mediación de la Santísima Virgen María para que en este tiempo de Cuaresma, que Dios nos lo concede vivir de un modo muy especial, digamos así, e inusual, pidámosle a la Virgen María, como mediadora de todas las gracias, que nos conceda la gracia de la conversión, del arrepentimiento y del poder obtener de esta manera el perdón de nuestros pecados y la indulgencia plenaria, sea los sanos y también mucho más, con más necesidad, por supuesto, los que están muy enfermitos. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en la cruz, alcancemos con él la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Entonces, como les he dicho, queridos hermanos, todo esto queda ahora ya en nuestro Facebook para que lo puedan, volver a escuchar seguramente con más calma y puedan captar bien este mensaje y acogerse a la indulgencia plenaria que el Señor a través de la Iglesia nos concede, y también a la remisión de los pecados por la vía extraordinaria que es totalmente aplicable en esta situación de pandemia mundial. Dios mediante, nos vemos esta tarde a las 7 p.m. para la celebración de la Santa Misa. Buenas tardes a todos.